Hola, yo soy Wanda González y yo les voy a hablar sobre los artistas más destacados en este movimiento. Tenemos a Pompeo Batoni, que fue un artista italiano y una de sus obras más famosas, por así decirlo, es Diana y Cupido. También tenemos a Giovanni Battista Piranesi, que fue un grabador italiano. Uno de sus grabados más famosos es el grabado del Coliseo Romano. También tenemos a Marco Zapata, un artista peruano, y que se fue más como el estilo religioso, y una de sus obras más famosas es La Última Cena al estilo de la escuela cusqueña. También tenemos a Joseph Marie Bien, que fue un artista francés, y una de sus obras más famosas es La Vendedora de Cupidos. Como artista venezolano tenemos al poeta Andrés Bello, que fue uno de los artistas más nombrados o destacados de la época hispanoamericana del siglo XIX. Entre sus poemas más nombrados tenemos a Romancio en Samán, Oda a la Nauco, A un artista, entre otros. Entre las técnicas que se desarrollaron durante este movimiento está el dibujo, la forma sobre el colorido, reforzados por las luces claras y frías, ya que si la obra adoptaba tonos dorados, se adaptaba a ella una sensualidad que era rechazada en la estética neoclásica. Reflexionando sobre cómo el movimiento se expresaba en el arte contemporáneo y el diseño, tenemos que el arte neoclásico era algo nuevo, sereno y equilibrado, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados eran la pureza, equilibrio, exactitud, luminosidad y fidelidad a las artes del pasado, o sea, al arte del clasicismo. Muy buenos días, hoy les vengo a hablar sobre un movimiento de vanguardia, el cual es el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo rompió con las ideas de la Ilustración y el neoclasismo, y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que se genera. Los principales representantes se valieron de lo increíble, lo onírico y lo inverosímil para la creación artística. Primero, no hay que confundir el término romántico con su significado actual de romance. Para la expansión del romanticismo, luego de la Revolución Francesa en el año 1789, el romanticismo penetró en Francia como autores tales como Franco René de Chateaubriand y varios otros autores dieron inicio a este movimiento. El romanticismo también llegó incluso a los Estados Unidos, también llegó a España, América Latina y entre otras partes del mundo. Sus características son el individualismo, la originalidad, el nacionalismo, la emocionalidad y el rechazo al neoclasismo. Esto perpetró mucho incluso en la política de las épocas en ese tiempo. Para las partes que más se vieron mejor dicho, en las partes artísticas en las que esto penetró fue en la música, la literatura y la pintura. Y en la parte de la pintura, los artistas se encuentran Francisco José de Goya, William Blake, Gaspar David Frenchy y entre otros. La pintura del romanticismo se desarrolló a partir del siglo XVIII y se caracterizó por dar la visibilidad a las emociones, el sufrimiento y rescatar la herencia de la cultura medieval, en oposición al neoclasismo. Los artistas de este movimiento dieron valor a la subjetividad, a la individualidad, dejando de lado la razón y privilegiando lo onírico, la pasión, la imaginación y lo irracional. Trabajaban de acuerdo a los dictámenes de la inspiración y no por encargo. En las obras románticas se destacan representaciones de paisajes, el uso de la naturaleza como fuente de inspiración y la relación con el ser humano. En el movimiento del romanticismo podemos ver a 5 artistas asociados. El primero es Novalis, el segundo es Víctor Hugo, el tercero es José María Heredia, luego podemos ver a Gustavo Adolfo Bécquer y nuestro artista venezolano es Arturo Michelena. Estos artistas están asociados en su vez al romanticismo, el cual dio cabida a esta época. Estos artistas ayudaron a que el romanticismo pudiera emplearse en sus diferentes maneras o facetas, si podría decirse. Podemos ver que la pintura romántica sucede o le da una antesala a la pintura neoclásica a finales del siglo XVIII, con unos nuevos gustos desarrollados. Podemos ver también que se tuvo en cuenta la exaltación del color, la iluminación y las pinceladas. Se caracteriza por ser uno de los más grandes movimientos en el cual la pintura se desarrolló. Utilizaban pinturas como el óleo, la acuarela, los grabados y las litografías.
Esta expresión del arte se puede ver con claridad o definición, el uso de trazos y texturas al descubierto. Estos artistas empleaban sus ideas o su forma de ver el romanticismo en esa época, los cuales los caracterizó para que sus obras pudieran ser reconocidas en un momento. Buenos días, profe. Estas son las preguntas de realismo. Me llamo Génesis Morales. Soy de la sección 1.1 de diseño integral. Bueno, en la época en la cual fue el desarrollo y contexto histórico-cultural en el cual se surgió. Y la otra pregunta fue en qué consistió el movimiento. Gracias. Muy buenos días, profe. Le voy a exponer sobre mi punto que habla del concepto de realismo. Es un movimiento artístico reactivo contra el romanticismo. En la literatura o pintura se desarrolló en Francia a mediados del siglo XIX, continuando en el naturalismo literario y pictórico, teniendo una dimensión genérica hacia el realismo artístico, teniendo también una visión en las artes plásticas y dando postura realista tanto en la pintura como en la escultura. Ejemplo, Moisés de Miguel Ángel, El albañil herido de Francisco de Goya, etc. Gracias. Les vengo a hablar sobre 5 representantes del movimiento realista. El primer representante se llama Gustave Courbet, del año 1819-1877, fue el iniciador del movimiento, originario de Ornans. Él retrató el mundo de la burguesía rural en sus obras y una de sus obras se titula El entierro de Ornans. El segundo representante está Honoré Daumier, del año 1808 a 1879, fue un dibujante, caricaturista, ilustrador y escultor. Este se caracterizó por representar en escenas de la clase baja parisina en un estilo expresivo y poco detallado. Una de sus obras la tituló como La Lavandera en el año 1863. Esta obra está en el Museo de Orsay, en París, Francia. El tercer representante tenemos Jean-François Millet, del año 1814 a 1875. Este procedía de una familia humilde, campesina, y él retrató la realidad de los trabajadores rurales con un estilo refinado y estetizante. Una de sus obras la tituló Las Espigadoras en el año 1857. Como cuarto representante tenemos a Edouard Manet. Una de sus obras la tituló En el Café en el año 1879. Esta obra muestra una situación cotidiana de las noches parisinas de la época, y una característica de este lienzo es que es la soledad de los personajes, ya que estos personajes no se miran mutuamente, lo cual acentúa la cenación. Y como quinto representante está un representante venezolano como César Rengifo. Él titula una de sus obras Los Trompos en el año 1970. Es un militante del realismo y fue portador de las culturas populares e indígenas. Es conocido como el pintor de los pobres, ya que en sus obras retrata a los más humildes. Hablemos del pop art. Podemos decir que el pop art surgió a mediados del siglo XX, entre las décadas de 1950 y 1960, como una respuesta a un mundo que estaba en plena transformación tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí se vivía un auge económico y cultural sin ningún precedente, que estaba marcado por la expansión del consumismo, la cultura de las masas y la influencia de los medios de comunicación. Así que en este contexto, el pop art se rebela contra el elitismo del arte tradicional, abrazando así a la cultura popular y elevando la categoría de arte objetos cotidianos, imágenes de la publicidad y personajes famosos. Así que podemos decir que en ese momento la función o la visión del arte pop art era de que sus artistas cuestionaban la idea del arte como algo exclusivo y elitista, accesible solo para una minoría, y buscaban democratizar el arte y hacerlo relevante para la sociedad en esa época. No existió ningún manifiesto oficial del pop art, pero todas sus ideas se reflejaban en las obras y en las declaraciones de sus artistas. Andy Warhol, por ejemplo, él afirmaba que el arte es todo lo que puede llegar a ser aceptado como tal. En ejemplos de artistas del pop art tenemos a Andy Warhol, estadounidense. Él fue un icono del pop art, ya que era famoso por sus serigrafías, las latas de sopa Campbell, sus artes en el que representaba a Marilyn Monroe o el Che Guevara. Otro también podría ser Roy Lichtenstein, estadounidense, que es reconocido por sus pinturas de estilo cómic que imitaban la técnica de puntos Ben-Day y exploraban técnicas como la violencia, romance, consumismo. También tenemos a Jasper Jones, estadounidense,
y en este caso sus obras incorporaban imágenes simples y repetitivas, desafiando así la noción de originalidad y el significado general del arte. También tenemos a Claes Oldenburg, creo que era sueco, y él era famoso por sus esculturas gigantes de objetos cotidianos como hamburguesas, cucharas, ya que él cuestionaba la línea entre el arte y la realidad. Y por último, venezolano, Carlos Cruz Díaz, que fue pionero del arte cinético y óptico, que era reconocido por utilizar líneas vibrantes y colores que creaban movimientos de percepción. En el caso de las técnicas artísticas del pop art tenemos la serigrafía, que era como una técnica de impresión, pero era económica y era mucho más rápida. Y también era un sello distintivo del pop art. Tenemos el collage, que es la combinación de diferentes materiales, fotografías, recortes, revistas, de todo esto que encontrábamos y que encontramos porque lo seguimos usando actualmente, para crear composiciones únicas y llamativas. También estaban las esculturas a grandes escalas, usualmente de objetos cotidianos, pero desafiaban la relación del arte con el espacio real, y también la utilización de imágenes ya existentes, como anuncios, fotografías, logotipos, y se creaba una obra con un significado propio. Así que podemos decir que el pop art ha tenido un impacto duradero en el arte contemporáneo y en general en el diseño. Su influencia se puede observar en diversas manifestaciones artísticas, como el street art, que es arte callejero, el diseño gráfico, la moda e incluso la música. Así igualmente debo mencionar que la estética del pop art son colores vivos, imágenes llamativas y mensajes irónicos, que siguen siendo una fuente de inspiración para muchos artistas y diseñadores que buscan desafiar las convenciones y reflejar todo eso en la cultura contemporánea.